Pues, Shabbat Shalom en este día para todos aquellos que en este momento nos reunimos para escuchar de la palabra, a todos aquellos que nos ven, y es darle continuidad al libro de Primera de Corintios 10, en el cual hemos venido estudiando este libro para edificación de nuestra vida y nuestra alma. Y hoy vamos a leer, como lo decía, Primera de Corintios 10 para seguir con la continuidad de poder saber qué es lo que el Padre nos quiere hablar en esta tarde a través de este libro. Como podemos entender, es saber quién era Corinto, ¿cierto? Como lo vemos diciendo desde el principio, Corinto es una ciudad, ¿cierto? Una ciudad y un centro político comercial que estaba en Grecia. Muy famosa, ¿por qué? Por su inmoralidad, por su egoísmo también, en donde veíamos, hemos venido encontrando muchas cosas que estaban pasando en los Corintios, las cuales no eran agradables y no edificaban al pueblo. También podemos encontrar de que allí se manejaba mucho la inmoralidad sexual. Y dando continuidad, hablaba la enseñanza pasada sobre lo que Pablo le hablaba a los corintios, en donde los corintios, por su forma de pensar egoísta y arrogante, Pablo se negaba a que los corintios le entregara o bendicieran para que él siguiera haciendo su obra. Él se negaba por eso. ¿Por qué? Porque en el corazón de los corintios creía que Pablo estaba dando o haciendo el propósito del Padre, era ¿con qué? Con un interés personal. Y sabemos que todos los que hacen la palabra y la hacen de corazón, lo hacen sin ¿qué? Sin ningún interés. Lo hacemos porque nos nace, lo hacemos porque amamos al Padre, porque ese es el propósito que el Padre dejó con cada uno de nosotros, que es hacer su palabra, ir a ser discípulos, ir a llevar la Escritura. Pablo lo estaba haciendo y nos lo enseñaba en el capítulo 9 de Corintios, y es poder entender de que él mismo trabajó para tener ¿qué? Y cubrir todas sus necesidades. No quiso recibir nada de ellos, pero no porque no quisiera, sino porque él sabía los pensamientos del corazón de este pueblo. Entonces es poder entender de que aquí también encontramos algo que va relacionado a lo que vamos a aprender hoy, que ahí encontramos ¿a quién? Encontramos un templo en donde adoraban ¿a quién? A la diosa Astoré, ¿cierto? Afrodita, perdón. ¿Relacionada con qué? Con el amor, con el sexo y la lujuria. Entonces, en el subtítulo, vamos a entrar ya a 1 Corintios 10 y dice, amonestación contra la idolatría. Dice, en unas versiones dice reprensión, en otras lesiones y en otra exhortación. Definición de idolatría, en el Strong lo encontramos como culto a imágenes, adoración a ídolos, literalmente o figuralmente. Pablo en este capítulo quiere traer a memoria los sucesos que pasaron con el pueblo de Israel, ¿cierto? Es como para que lo colocaran presente el pueblo de Corintios, con el fin de que no se repitiera la misma historia de lo que había pasado en el desierto cuando el Padre los sacó a ellos. Pero vamos a ver la definición de idolatría. Vamos a encontrar dos puntos de vista a medida que se vaya desarrollando el tema, y uno de los que vamos a hablar es la idolatría. En la idolatría es uno de los mandamientos que el Padre entrega a Moisés y al pueblo de Israel, y eso lo encontramos en Éxodo 23, en donde dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna imagen, clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rinda culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Entonces podemos ver de que el Padre es celoso y entrega, no solamente para los corintios, sino para todos y cada uno de nosotros, aquellos que creen en el Padre, entrega este mandamiento para que nosotros guardemos
nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida solamente para el Padre. En Levíticos 23, en Levíticos 19:4 la palabra nos enseña no poner nuestra confianza en ídolos que no nos pueden ayudar, que no nos pueden escuchar, ídolos que no nos ven, ídolos que no pueden palpar. Eso nos lo confirma en Isaías 44:9-20, en donde dice, podemos encontrar cómo son hechos y poder entender que no tienen ningún valor, porque no tienen espíritu y son una abominación ante el Padre. ¿A quién está haciendo referencia? A todos aquellos ídolos que se hacían. Y es lo que el Padre estaba advirtiendo, nos advierte sobre qué, sobre la idolatría. En Habacuc 2:19 nos especifica y dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. ¿Cierto? Y son aquellas imágenes y esculturas que hacían ¿qué? Que hacía el hombre, en donde le rendían culto, en donde se postraban ante ellas para que les hablara. Pero sabemos de que esto no es del Padre. Sabemos de que todas estas cosas es ¿qué? Idolatría. Deuteronomio 7:25-26 dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. ¿Por qué? Porque no son nada en este mundo, solamente son imágenes de barro, que ni escuchan, que ni ven, que ni oyen, como lo veníamos diciendo. En Juan nos recalca algo el Padre y dice, en 1 Juan 5:21, queridos hijos, aléjense de todo lo que puede ocupar el lugar de Yahweh en nuestro corazón. Y es algo en donde ahí nos vamos a detener un momento. Es poder entender de que no solo las imágenes de las que hemos venido hablando de idolatría es la que quita el lugar del Padre en nuestra vida. También podemos encontrar a la familia, podemos encontrar el dinero, podemos encontrar las cosas materiales, podemos encontrar la tecnología, podemos encontrar muchas cosas que roba ¿qué? El lugar del Padre en nuestra vida. No deja de que nosotros seamos uno solo con el Eterno. Eso es lo que en cierta forma el pueblo de Corinto, cuando le decía Pablo a ellos, de más adelante vamos a encontrar de que se alejaran de la idolatría, en el sentido de que ellos estaban haciéndose partícipes de banquetes en donde comían carne que era sacrificada a ídolos. ¿Entiende? Ellos estaban haciéndose partícipes de esto, y Pablo les habla y les dice por medio de la palabra de que no era bien de que ellos estuvieran ahí. ¿Por qué? Porque de lo que ellos hacían, en donde ellos conocían la palabra y donde ellos la estaban recitando, pero hacían cosas las cuales no concordaban con lo que hablaban, estaban haciendo tropezar a otros en la fe. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 8, en donde ya lo habíamos leído en enseñanzas anteriores, y dice que es poder entender en 1 Corintios 8:7 que Pablo les habla acerca de la carne que comían, la cual era sacrificada a ídolos, especialmente a la diosa, ¿cierto?, de la que hablábamos al principio. Y esto eran ídolos ¿de qué? Ídolos que traían solamente placeres de fornicación, sexo, todo aquello que está mal delante del Padre. Entonces el Padre nos dice y nos advierte por medio de lo que pasa y lo que pasó al pueblo de Egipto, de que no se fuera a repetir la historia con ellos, con lo que estaban haciendo. Por eso les trae a memoria lo que vamos a empezar a encontrar ahorita en 1 Corintios 10. Y ahí el mismo capítulo 8 dice en el versículo 13, el amor es más importante para nosotros que el conocimiento, así que aunque yo sepa que el comer carne sacrificada a un ídolo está bien para mí, si causa que mi hermano tropiece, no lo haré, porque no es lo más amoroso que se puede hacer. Esto nos enseña a determinarnos y a renunciar a muchas cosas en nuestra vida, con el fin de que no hagamos caer al hermano en pecado, de nuestra actitud, de las cosas que estamos haciendo, no permitamos de que muera la fe y el amor ante Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que muchos están haciendo en este tiempo. Dicen cosas,
pero no las cumplen, su testimonio es otro. Hablan del Padre, exhortan, explican, y su forma de vivir es muy diferente a lo que están enseñando por medio de la palabra. Y vamos a entrar en contexto entonces en la de 1 Corintios 10 del 1 al 5. Vamos a leerla. 1 Corintios dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de los que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Yeshua HaMashiach. Sin embargo, Yahweh no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersos en el desierto. Cuando encontramos al principio donde nos enseña la palabra que dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto, ¿cierto? Pablo escribe acerca de la necesidad de terminar lo que Yahweh había querido empezar con el pueblo de Israel, ¿cierto? El Padre quería de que fuera un pueblo santo, un pueblo lleno de sacerdotes, en donde edificaran y glorificaran al Eterno. Pero ¿qué pasó? El pueblo se extravió. En ese tiempo vuelve y recalca a través de Pablo y lleva una carta y esas palabras a los corintios, diciendo y recordando que de lo que había pasado en el desierto con el pueblo, que no quería de que de pronto fuera a pasar con ellos, y colocándolo en nuestra vida, no solamente era para ellos, sino también para nosotros, porque no solamente ahí muere el mensaje de Pablo, porque Pablo, ahí es en donde él está empezando a llevar la palabra a muchos que hoy en día, gracias a él y gracias a los otros hermanos que ellos hablaron de la escritura, hoy podemos nosotros estarla enseñando también. Pero nosotros en este tiempo a los corintios colocó como ejemplo los antepasados, sus padres y los antepasados que murieron ¿en qué? En el desierto, el pueblo de Israel. Nosotros, ¿cuál es el ejemplo que debemos seguir? Es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Es de poder analizar que todo el pueblo de Israel perdió cuando los padres perdieron todo lo que el Padre quería con ellos cuando el Padre los sacó de Egipto. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la terquedad, ¿cierto? Y la dureza que había en el corazón de ellos. ¿Será que nosotros estamos en este tiempo en la misma condición? A los corintios les habló Pablo y ellos no quisieron aceptar muchas cosas, ¿cierto? Por la arrogancia, la dureza, y ellos se mofaban en el conocimiento que ellos tenían. Y algo muy arraigado que había en ellos eran que habían raíces y costumbres las cuales se negaban a dejarlas. Y eso era lo que pasaba con ellos. Entonces, ¿será que nosotros estamos en la misma condición sabiendo lo que la Escritura nos dice, ¿cierto? Y continuamos aún arraigados a las costumbres que nosotros venimos arrastrando o no queremos soltar las cosas que el mundo nos ofrece? Nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, ¿cierto? Estamos hablando del pueblo de Israel. La nube es la Shekinah, ¿cierto? Él ensombreció, escureció el sol, guardándolo de la sombra para que no fueran quemados en el día. Y en la noche era el fuego para que brindarles la calor a ellos. Ellos vieron muchas cosas en el desierto, nuestros antepasados, pero ni aún así creyó el pueblo de Israel. Como podemos ver, en el pueblo de Corintios había muchas cosas que ellos ya conocían por medio de la Escritura, aquellos que la enseñaban, pero había algo que ellos no querían soltar tampoco, sus costumbres y su antepasado. Entonces es poder ver que en Éxodo 13, del 21 al 22, nos habla, ¿cierto? Nos habla sobre
lo que hacía el pueblo de Israel cuando el Padre los cubría con la nube. Lo que el Padre hacía guardándolos, ¿cierto? Y aún así no creyeron, aún así no pudieron entender. Éxodo 13, 21, 22. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y es poder entender, ¿cierto?, de que ellos vieron de que el Padre siempre los protegió, siempre los guardó, y aún así la dureza de su corazón, de nuestros antepasados, no pudieron entender lo que el Padre quería hacer con ellos. Así estaban los corintios, en cierta forma. Habían tantas costumbres arraigadas a su vida que no las querían soltar. Y el Padre les estaba hablando a través de Pablo de que tenían que dejar las costumbres, que tenían que dejar la idolatría, que tenían que dejar el egoísmo, que tenían que dejar la murmuración, que tenían que dejar todas aquellas cosas para que pudieran entender la salvación del Padre. Seguimos. Cuando dice, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados. Todo Israel cruzó el mar rojo y vio el increíble poder de Yahweh al sostener las paredes del mar, ¿cierto? Cuando ellos iban pasando, cruzando el mar en tierra seca. Después la obra del Padre que hizo, cuando vio que sus enemigos los estaban alcanzando, hizo que se cerrara. Entonces la gloria y la misericordia del Padre fue muy grande con ellos, aún con el pueblo de Israel en este momento. Eso lo encontramos en Éxodo 14, 21, 31. Dice, no solo fue una demostración del amor y el poder de Yahweh, sino también una ilustración del bautismo por medio de pasar el agua. Todo Israel se identificó ¿con quién? Con Moisés. El Padre quería purificar su pueblo para que no volvieran atrás a su vieja naturaleza. Es igual que todo aquel que nace de las aguas en arrepentimiento en este tiempo, como lo somos nosotros, para iniciar una nueva vida ¿en quién? En el Mashiach, por medio, ¿cierto?, de nuestro arrepentimiento genuino de corazón. Eso lo encontramos, me ayuda Mafe, con Romanos 6, 3, 34. Donde dice la palabra, dice que es poder nosotros identificar en ese tiempo de que el Padre estaba purificando la vida de ellos en un acto espiritual. En Romanos 6, 3, 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Yeshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en una vida nueva. Y esa es la forma cuando nosotros reconocemos a nuestro amado Padre, ¿cierto? Nos bautizamos y tenemos una vida nueva, un arrepentimiento y no volvemos atrás. Por eso hacen la comparación. En Gálatas 3, 27, 29 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mashiach, del Mashiach estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yahshua HaMashiach, y vosotros sois del Mashiach. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es poder entender que delante del Padre no hay distinción de raza, de hombre o mujer, solamente el Padre ve es el corazón. En el momento que pasó con el pueblo de Israel, el Padre eso es lo que quería con él. Porque cuando salió el pueblo de Israel no salieron solamente ellos, también salieron egipcios. O sea, también salieron personas que no eran judíos de nacimiento. Entonces, el Padre aquí por medio de la muerte, nuestro amado Yeshua HaMashiach, cuando somos bautizados, lo reconocemos como nuestro Salvador, el Padre no hace distinción de personas tampoco.
Y ellos aún así no entendieron, el pueblo de Israel. Seguimos en 1 Corintios 10 y dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Todo Israel fue sustentado en el desierto por el Padre, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Yahshua HaMashiach. Israel incluso tuvo la presencia de Yahshua, ¿cierto? Con ellos en el desierto. Esto fue una notable muestra de amor y poder de Yahweh. ¿Por quién? Por el pueblo de Israel. Lo encontramos en Éxodo 16, 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y el 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y podemos ver que el Padre sostuvo, ¿cierto? Tanto del pan como del agua. Pero aún así, la dureza del corazón del pueblo de Israel era tan dura que no podían entender lo que el Padre estaba haciendo aún con ellos. Y era dándoles el sustento en donde ellos no hacían nada. Solamente el Padre quería de que le dieran la honra y la gloria a Él solamente. En este tiempo hacemos referencia al pan como el cuerpo del Mashiach, el vino como a la sangre derramada del Padre, ¿cierto? La cual tomamos juntos como la palabra también, ese aliento espiritual hasta la segunda venida de nuestro amado Padre, la cual nosotros estamos esperando y por la cual estamos aquí. Seguimos. Dice, pero de los más de ellos el Padre no se agradó. A pesar de todas estas bendiciones y privilegios que el Padre entregó a los israelitas, no se agradó el Padre de ellos en el desierto por todo lo que el Padre estaba haciendo. Solo 2 hombres pudieron entrar, ¿cierto?, a la tierra prometida, que sabemos que es Canaán, y toda la descendencia joven. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de los adultos, de los que han salido de Egipto, porque no quisieron desprenderse de las costumbres, porque siempre hubo el reproche, la murmuración y la dureza en su corazón de lo que el Padre les quería entregar a ellos. Esto es lo que quería que Pablo, a través de lo que el Padre le había hablado a Pablo, darle a entender a los corintios que tenían que despojarse de muchas cosas aún ellos, porque no las querían soltar. Seguimos en Corintios 10, dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto, de lo que veníamos hablando ahorita, quedaron postrados en el desierto. Es poder entender que fueron dispersados los cuerpos de aquellos que no obedecieron al Padre en el desierto, no alcanzando la tierra prometida, lo que hablábamos ahorita. Esto lo habló Pablo porque estaba pasando similarmente en Corintios por la dureza, lo que hablaba ahorita, ¿cierto? Porque rendía culto a la diosa Afrodita, donde se semeja y se relaciona mucho con la prostitución, la seducción, ¿cierto? Y en donde eran utilizadas las mujeres, las sacerdotisas, ¿para qué? Para seducir a los hombres. Y esto era lo que los corintios en cierta forma no querían soltar. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando por nuestra salvación, ¿cierto? Pero lo hacemos de nuestra forma y no por medio de la palabra como el Padre nos lo está enseñando. ¿Cuántos nosotros queremos decir que porque leemos la Escritura, que porque nos congregamos ya estamos salvos, pero salimos de aquí y seguimos viviendo la vida que el mundo nos ofrece? Seguimos en las costumbres paganas, seguimos haciendo cosas que no están bien delante del Padre, y por el hecho de leer la Escritura decimos que somos salvos. Pues la verdad nos estamos engañando a nosotros mismos. Esto estaba pasando con el pueblo de los Corintios. El hecho que de pronto unos leían la Escritura, la recitaban alguna cosa,
pero se negaban a dejar su pasado, adoraban a dos dioses. Dice, ¿cuántos de nosotros, cierto? ¿Cuántos de nosotros en este tiempo estamos quedando dispersos, cierto? En la condenación de este mundo, por las cosas que Él nos está ofreciendo, por nuestro egoísmo. En vez de nosotros decimos amar a Dios y somos egoístas con el hermano. Decimos amar a Dios y hay en nuestro corazón hay avaricia. Decimos amar a Dios y nos cuesta dejar la fornicación, dejar la pornografía. Hay unos que dicen amar a Dios y viven en fornicación y en adulterio. Decimos amar a Dios y hay celo entre hermanos. Decimos amar a Dios, ¿cierto? Y nos cuesta perdonar. Decimos amar a Dios y no hay arrepentimiento en nuestro corazón. Decimos amar a Dios y hacemos parte de la idolatría que se mueve a nivel del mundo. Hacemos parte de Halloween, del Día de la Madre, hacemos parte de Navidad, hacemos parte de todas estas cosas, las cuales solamente al final de esas fiestas o al final de estas cosas, solamente podemos ver actos desenfrenados de ¿qué? De inmoralidad sexual, hogares destruidos, hijos perdidos. Y no nos damos de cuenta de que el Padre nos tiene aquí para que nos edifiquemos, obedezcamos, escuchamos la voz del Padre para que podamos restaurar las vidas de aquellos que la necesitan. Es muy diferente y entender de lo que hablamos ahorita. ¿Cuántos decimos amar y están quedando tirados en este mundo? Pablo lo quería hacer entender por medio de lo que pasó al pueblo de Egipto, se lo quería hacer entender a los corintios, pero su dureza de corazón no los dejaba entender a ellos, ¿cierto? Lo que el Padre les quería enseñar. Pablo habla con dureza a los cristianos de los Corintios, probablemente tomando todo tipo de ¿qué? De formas de hacerles explicar por el libertinaje y las cosas que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ellos solamente estaban en los templos paganos, haciéndose partícipe de todas aquellas cosas que no estaban bien delante del Eterno. Los cristianos que habían en los Corintios supusieron que por conocer el Evangelio, lo que hablábamos ahorita, que por conocer la palabra, que por enseñar la palabra, ya eran salvos. Y seguían en las mismas cosas que tenían ellos. Eran egoístas, murmuraban, cuestionaban, hacían parte de rituales, estaban metidos en los templos paganos, hacían partícipes de los banquetes de las carnes, porque va enfocado mucho a lo que comían, porque ellos presentaban sacrificios de animales a dioses paganos, recogían la carne, hacían banquetes y ellos hacían partícipes de comer eso. Y eso era lo que el Padre no quería que ellos hicieran. ¿Cuántos de nosotros decimos de ser hijos de Yahweh y reconocer a nuestro Mashiach como nuestro Salvador, pero seguimos en la misma condición, sirviendo a Yahweh y sirviendo al mundo? Tenemos que tener una determinación. O somos fríos o somos calientes. ¿A quién le queremos servir? ¿A quién queremos engañar? Porque delante de los ojos de los hombres podemos engañar a las personas. No, yo ando en santidad, yo hago el propósito, yo cumplo la palabra. Pero ¿será que el hombre es el que me da la salvación? No. A mí el que tengo que agradar, con el que tengo que ser transparente, fiel, es con el Mashiach, con nuestro Salvador. Y eso es lo que el Padre quería con el pueblo de Corinto, y eso es lo que el Padre quiere con nosotros también, de que nos guardemos y aprendamos, ¿cierto? Aprendamos de nuestro ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo en este momento? Nuestro amado Mashiach, ¿cierto? De lo que Él hizo y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Es tener una integridad, una determinación y saber de que le servimos a un solo Dios. Vamos a seguir del 6 al 10. Dice, en 1 Corintios 10, entonces del versículo 6 al 10 dice: mas estas cosas sucedieron
como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y vamos a entender esta porción y es confrontante. Es confrontante porque se la colocaba a los corintios, ¿cierto? Pero también es para nosotros. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién? Para nosotros. Debemos aprender del error de nuestros antepasados en el desierto, de lo que ellos hicieron, ¿cierto? El pueblo de Israel no pudieron negarse ¿a qué? A sus deseos, a las costumbres que habían aprendido, así que, ¿cierto? Así que nosotros no debemos seguir los mismos pasos. ¿Cuáles eran las costumbres? Sabieron que ellos salieron de Egipto. Ellos tenían las costumbres de la idolatría y estas cosas. A ellos les costaba ¿qué? Dejarlas. Cuando Moisés se apartó, ¿cierto? Para recibir las instrucciones de nuestro amado Yahweh por medio de las tablas, ¿qué hicieron ellos? Buscaron a Aarón, ¿cierto? Buscaron a Aarón y ¿qué le dijeron a ellos? Haznos un Dios. Entonces empezó la idolatría. ¿Cuántos de nosotros de pronto, cuando buscamos de la presencia del Padre, ¿cierto? Y como no nos contesta, cuando nosotros queremos, porque creemos que el Padre está a nuestra disposición para cuando lo necesitamos, haga lo que Él quiera, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros buscamos de la presencia del Padre y como no nos contesta, buscamos dirección en otros lados? Aquí pasó con el pueblo de Israel. Se desesperó por las costumbres o por lo que había en su corazón, ¿cierto? Y empezaron a codiciar cosas malas como ellos, ¿cierto? Como ellos ya estaban acostumbrados. Podemos ver que los cristianos de los Corintios que insistieron en comer carne sacrificada a los ídolos, conociendo aún de la palabra, ¿cierto? Y guiando a otros cristianos que estaban conociendo, dando sus primeros pasos, ¿cierto? No pudieron decir no. Al comer la carne sacrificada de esta forma, llevaban a otros cristianos a pecar. Esto pasó, ¿cierto?, con los corintios. Sabían de las cosas malas que estaban haciendo, pero no les importaba, porque no había el amor ni la determinación del Padre en su corazón. Simplemente eran egoístas y pensaban en ellos. ¿Cuántos de nosotros creemos que por leer la Escritura estamos en la misma condición? Leemos la Escritura, estamos como estamos acá reunidos, pero afuera el testimonio de nosotros es muy diferente a lo que hemos aprendido por medio de la palabra, ¿cierto? Hacemos partícipes de estar de pronto en tabernas, en donde se presentan actos inmorales, somos partícipes en donde hay idolatría, somos partícipes aún con nuestra familia, porque en veces es triste decirlo, pero en veces nuestra familia es tropiezo para nuestra vida, para nuestra relación con el Padre, porque cuando tú das los primeros pasos de conversión, en verdad, porque te enamoras con el Padre, te empiezan a calumniar, a decir, ya te convertiste, ya te lavaron el cerebro, ya te están haciendo muchas cosas, ¿entiendes? Y esto conlleva ¿qué? Que ellos no crecen con el Padre y aquellos que están dando sus primeros pasos vuelven atrás. Esto estaba pasando con los corintios. Muchos querían llegar, pero ellos hacían cosas que no estaban bien delante del Padre. Leían la Escritura, la recitaban, hacían muchas cosas y lo que ellos hacían era todo lo contrario. Entonces, el que estaba llegando por primera vez, ¿qué me quiere enseñar? Y así podemos ver de que muchos están en este tiempo. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta negarnos a nosotros mismos?
pero aparentamos estar bien delante de los hombres, guiando y enseñando a otras personas, pero compartimos y hacemos parte de actos paganos, lo que viene siendo, con amigos, familiares, para que no me digan nada, para que no me señalen, no me cuestionen. Pero resulta de que mis amigos, ni mi familia, ni mis hermanos me van a dar la salvación. Me la da es el Padre, nuestro amado Yeshua HaMashiach. Seguimos. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Israel falló en no mantener su enfoque en quién, en Yahweh, en no tener su fidelidad y su obediencia delante del Padre. Y comenzaron a ¿qué? A entregarse a la idolatría, lo que hablábamos ahorita, a la inmoralidad sexual también. Vamos a eso, ¿me ayudas, Mafe? Eso 32, del 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para Yahweh. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Se levantó a regocijarse, ¿cierto? Aquí podemos entender, ¿cierto? Algo muy especial cuando dice que el pueblo falló, ¿cierto? Entonces, sus deseos y sus costumbres los conllevó ¿a qué? A buscar lo que hablamos ahorita, a Aarón. Y hicieron que idolatría e inmoralidad sexual. Porque cuando dicen que regocijarse, más adelante la vamos a encontrar yo, cuando dicen que regocijarse, eran los deseos de la carne. O sea, hicieron cosas abominables alrededor de ese becerro, después de que habían danzado, habían hecho y deshecho y de todo, se prestaron para hacer muchas cosas, las cuales por eso vino juicio a la vida de ellos. Y eso es lo que el Padre les colocaba como un espejo en ese momento a los corintios, de lo que ellos estaban haciendo partícipes en los templos en donde se rendía culto a idolatría, porque en esos templos se desenfrenaban deseos y pasiones sexuales, cosas abominables delante del Padre. Y los corintios estaban haciendo parte de eso. Por eso era la comparación que estaba haciendo Pablo, para que ellos pudieran entender que así como el pueblo lo hizo, y muchos de ellos murieron porque no quisieron obedecer ni escuchar, ellos iban a terminar en la misma condición. En Números 25, 1-3 dice la palabra: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó ante sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Entonces aquí podemos ver de que el Padre estaba hablando a través de Pablo de lo que había pasado, como para que ellos pudieran ¿qué? Reflexionar y hacer un paro en su vida de lo que estaban haciendo. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo estamos repitiendo la misma historia, cierto? Por la idolatría y los deseos de la carne. ¿En las congregaciones se puede evidenciar actos de inmoralidad sexual? Sí, se puede ver. Las cabezas no dicen nada, ¿por qué? Porque lo que primero piensan ellos es en el dinero. Si las confronto con el pecado que están haciendo, las almas se me van a ir. ¿Entiendes?
Entonces por eso se ve mucho libertinaje y muchas cosas que no son agradables delante del Padre dentro de las congregaciones. Esto estaba pasando, ¿entiendes? Esto estaba pasando y en este tiempo está pasando en muchas partes que dicen hablar del Eterno, que dicen seguir al Padre, que dicen obedecer sus mandamientos, pero lo hacen según a conveniencia de ellos. Y dice, y se levantó a regocijarse. Esto significa alegrar, festejar, causar gusto o placer. Sabemos que esto conlleva ¿a qué? A actos de inmoralidad sexual. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando hicieron el becerro. Y esto es lo que conllevaba a los corintios cuando hacían partícipes de los banquetes en estos templos paganos en los cuales ellos estaban. ¿Cuántos en este tiempo se regocijan por el pecado, donde no tienen reverencia, no hay temor de Dios en el corazón y pecan deliberadamente? Porque no hay el temor, no les interesa, o sea, hacen su propia voluntad. El pueblo de Israel se regocijó de lo que había hecho. Muchos en este tiempo lavan conciencia cada 8 días, congregándose en ciertos lugares, ¿cierto? Por los actos que hacen en arrepentimiento, salen de ahí y siguen haciendo lo mismo. Puro lavadero de conciencia. Pero no hay un arrepentimiento ni hay un cambio en las personas. Y dicen amar a Dios, dicen seguir la Escritura, pero ¿dónde está el cambio? ¿A quién están engañando? Se están engañando ellos mismos, porque sin darse de cuenta, cada vez construyen un muro más grande de juicio para sus propias vidas. Entonces es poder hacer un paro y es poder escuchar la voz del Padre y poder reflexionar de lo que se está haciendo. En veces, me imagino los corintios, es un pensamiento propio, dirían ellos, ¿qué le hacemos caso a Pablo? ¿Acaso nos va a dar la salvación? Nosotros nos guiamos por la Escritura, ¿cierto? Y por medio de la Escritura nosotros creemos a la forma de ellos y la salvación la van a tener. Pero resulta que la palabra no es así. La palabra tiene sus fundamentos, sus estatutos, tiene su disciplina, ¿cierto? Para que nosotros caminemos a través de ella y seamos testimonio ¿de quién? Del Mashiach. Seamos testimonio para aquellas personas que anhelan conocerlo. Que no seamos tropiezo de aquellas almas que llegan con esa sed de escuchar una voz que los restaure, una voz de aliento, una voz de sanidad, una voz que edifique la vida de ellos. ¿Cuántos de nosotros estamos matando la fe de aquellas personas que quieren conocer al Padre? Entonces, sabemos que esto estaba pasando, ¿cierto? El pueblo de Israel se regocijó a la mañana siguiente, entregándose desenfrenadamente a sus placeres y a los deseos de la carne. ¿Cuántos de nosotros, hoy, como día de Shabbat, desde ayer que inicia, están desenfrenados, saciando sus placeres de la carne, en lugares de genocidios, en lugares en donde solamente se ven atrocidades y cosas que no están bien delante del Padre? Cuando dice que y cayeron en un día 23,000, ¿cierto? Eso lo encontramos, en lo cual también hace parte en la cita bíblica de Éxodo 32:6. Dice la palabra: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Yahweh, ¿cierto? Dice que por este acto cayeron, ¿cierto? En eso 32:28 más adelante, dice que cayeron, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Cayeron por lo que habían hecho, por la abominación de idolatría que habían hecho.
Aquí en lo que Pablo nos dice que fue una totalidad de 3.000 personas, de 23.000 personas las que murieron ese día, ¿cierto? Entonces es poder que también en Números 25:9 dice la palabra, y murieron de aquella mortandad 24.000. Pero esto fue por los actos de inmoralidad, ¿cierto? Por los actos de inmoralidad que hicieron el pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando se presentaron a rendirle culto a Baal Peor, ¿cierto? Con las mujeres, las cuales permitieron de que los seduciera y todo esto, vino mortandad al pueblo de Israel por esto, porque se alejaron y empezaron a ¿qué? A adorar estos dioses también, y murieron 24.000. Ni tenemos al Señor como también ellos, ¿cierto? Ellos tentaron al Padre, creyendo de pronto tener la razón. El Padre nos advierte y el Padre es muy misericordioso, porque por medio de lo que estaba haciendo con Pablo, estaba advirtiendo a la vida de los corintios, que no tentaran al Señor, ¿cierto? Como algunos de ellos lo tentaron y perecieron, ¿cierto? En el desierto. El pueblo de Israel tentaron al Padre. ¿Y en qué sentido lo hicieron? En la murmuración. ¿Bien? ¿Cuántos de nosotros somos especiales en eso? Y decimos amar al Padre. Murmuramos del hermano, ¿cierto? Podemos encontrar en la actualidad, ¿cierto? Que el pueblo tiene estas características. Son murmuradores, son ingratas, son personas falsas, son personas interesadas, son personas desagradecidas, ¿cierto? Eso lo podemos entender en Números 21, del 4 al 9. Dice la palabra. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Yahweh y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Entonces aquí podemos ver otro acto, ¿cierto? De lo que pasó. Y en algo que cayó el pueblo también fue la murmuración. Esto pasaba con el pueblo de los Corintios. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 9, ¿cierto? Cuando Pablo estuvo en los Corintios y ellos hablaron y murmuraron de Pablo cuando él les habló sobre los diezmos y las ofrendas, ¿cierto? Ellos murmuraron, ¿por qué? Porque ellos decían de que lo que Pablo estaba haciendo era como para beneficio propio de él. Por eso Pablo no quiso recibir nada de ellos, para que no murmuraran, porque el corazón de ellos estaba lejos del Padre. Dice, por medio de la carta que Pablo entrega, advierte al pueblo de Corintios que si
Así como pereció el pueblo de Israel, ellos podrían, ¿qué? Perecer también por hacer partícipes de ¿qué? De lo que hemos venido hablando, de la idolatría, de las costumbres, de aquellas cosas que le quita el primer lugar al Padre del corazón de ellos, de nuestro corazón. Por los cristianos de los Corintios, el asunto de comer carne sacrificada a los ídolos y con ellos tropezar a su hermano representaba un asunto para ellos no tan grave. ¿Era qué? Un corazón egoísta. Porque ellos decían, pues yo no estoy haciendo malo, según ellos, pero sí hacían tropezar a aquellos que estaban llegando nuevos por los actos que ellos estaban diciendo, porque hablaban una cosa y hacían otra. Entonces, para ellos decían, eso no es grave, no sé por qué se alarman, no sé, se querían hacer lo que ellos querían y estaban haciendo era su voluntad, no querían obedecer ni caminar de acuerdo a la Escritura. Vamos del Primera de Corintios, seguimos del 11 al 13, vamos a seguir acá. Primera de Corintios 10, 11, 13. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Yahweh, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y dice, vamos a entender esta porción. Cuando dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, ya que son aquellos quienes han alcanzado los confines de los siglos, podemos entender, ¿cierto?, que es una advertencia por lo que le había pasado a Israel. Es la misericordia del Padre, ¿cierto?, para aquellos que quieren, ¿qué? Escuchar la voz del Eterno y obedecer sus mandamientos, su escritura. Tenemos una mayor responsabilidad porque podemos aprender de los errores de ¿quién? De Israel. O sea, tenemos nosotros en este momento, y Corintios tenía esa responsabilidad de que ya había un precedente, ya había una advertencia por medio de Pablo, ¿cierto? Para nuestra vida, en este momento, hay dos precedentes: el pueblo de Israel y esta carta a los Corintios. De nosotros cambiar nuestra forma de vida si hay cosas que estamos haciendo que no están agradando al Padre. Si nosotros nos estamos presentando a ser partícipes de estar en lugares, de ser partícipes de idolatría, de ser partícipes de algo que no es del Eterno, hay dos antecedentes en el cual el Padre nos coloca como para que nosotros tengamos cuidado y hagamos un paro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el día del juicio ya no vamos a tener justificación. Ahorita tenemos un modelo a seguir y sabemos que es nuestro amado Mashiach, ¿cierto? O sea que tenemos aún otro espejo más. Y si seguimos pecando, lo hacemos porque queremos. Seguimos desobedeciendo, lo hacemos porque en verdad queremos hacer nuestra voluntad y no la del Eterno. El pecado está en aquellas personas débiles y abren puertas las cuales los conlleva ¿a qué? A caer, ¿cierto? Esto nos conlleva a lo que decía atrás la palabra. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por el egoísmo, en los Corintios no entendían que eran vulnerables ¿a qué? A la tentación. Por la altivez y el orgullo ellos no entendían y creían estar fuertes. Pero en verdad eran los más débiles. Por su arrogancia estaban cegados. Cuando estamos bajo la cobertura espiritual del Padre, podemos entender, podemos discernir, ¿cierto? Pero cuando estoy bajo mi sabiduría, pienso que lo que yo estoy haciendo está bien. Pienso que yo soy el que tengo la razón.
no escucho al hermano, porque el Padre entrega, así como coloca palabras por medio de un siervo, como lo hizo en este ejemplo, lo hizo con Pablo para que hablara a los Corintios. El Padre puede colocar a cualquier persona que nos hable a nosotros, pero como yo soy orgulloso, como yo tengo mi arrogancia, como yo me creo que yo soy el que me la hace todo y yo estoy firme, no lo escucho. ¿Entiende? Creo tener la razón. Entonces, personas así son débiles y son las vulnerables las que Satanás más rápido coge, porque saben de que no están bajo la cobertura del Eterno, no están siendo guiados con el Padre, tienen un entendimiento y un egoísmo en su propia vida y son los que primero caen. El pecado está en aquellas personas, como le decíamos, que son débiles de pensamiento y no les gusta escuchar, no les gusta sujetarse, no les gusta dejar su arrogancia y su altivez. Lo colocamos como en un ejemplo cuando hay una manada, un ejemplo de ovejas y hay una enferma. Un animal que las quiere atacar, ¿a cuál cree que va a coger? A la que está por ahí enferma de último. Así es el ser humano. Aquel que está apartado, creyéndose que yo me las sé todas, aquel que está apartado, no, a mí no me digan nada porque yo soy el que sé y yo no, a mí nadie me va a mandar, es el que primero va a caer. ¿Entiendes? Por eso somos un pueblo y un complemento delante del Eterno. Por eso debemos estar en Ejá, unidos. Por eso debemos dejar todas aquellas cosas que de pronto nos aparta de la presencia del Padre y nos aparta de tener una relación como hermanos. Tenemos que dejar todas aquellas cosas para poder ser fuertes a los ataques del enemigo, para poder fortalecernos y edificarnos unos con otros. Esto no lo tenían los corintios. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Estamos rodeados de pecado, pero nosotros elegimos caer o levantarnos y seguir adelante. En la fuerza de nuestro amado Yeshua Hamashiach y no en nuestras propias fuerzas, ¿cierto? Entonces en nosotros está la decisión, ¿cierto? De levantarnos, seguir al Padre, sacudir nuestras vestiduras y determinarnos a vivir una vida santa. O simplemente seguimos en el mundo esperando tropiezos y aflicción. Que no sean nuestras propias fuerzas. El Padre fue tentado, ¿cierto? Eso lo podemos ver, que el Padre fue tentado. Satanás lo tentó, pero el Padre no, ¿cierto? El Padre fue como quien fue duro y tan determinado que no le dio lugar a él. ¿Será que nosotros somos lo mismo? Cuando viene una tentación de dinero, el que le gusta la plata y no está en la cobertura del Padre, dice, no, yo las sé todas, por mí que me llegue lo que quiera, yo tengo una determinación y no caigo. O aquel que le gusta el libertinaje, las mujeres, la pornografía, le llegó el teléfono, lo dejaron por ahí, unas páginas abiertas, no, yo ya estoy restaurado, y las ve ahí, se perdió con el celular, ¿dónde está? ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros nos fortalecemos por medio del Padre, todas aquellas cosas no llegan a nuestra vida. Pero si nos apartamos, caemos. Entonces, por eso es lo importante buscar al Padre, día, noche y en todo momento. Dice, pero fiel es Yahweh, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. ¿Cierto? Yahweh ha prometido, ¿cierto?, supervisar toda la tentación que llega a nosotros, a nuestra vida, de lo que el mundo ofrece, de la carne, de lo que Satanás, ¿cierto?, maneja con sus demonios. Podemos ver que Job fue tentado. Les voy a dar la cita bíblica. Eso lo encontramos en Job 1, de 6 al 12. En Pedro también, y lo encontramos en Lucas 22, 31. Y el Mashiach, que conocemos cuando fue tentado también. Yahweh nos aleja de las cosas que no podemos manejar, pero eso lo logramos cuando el Eterno está con nosotros, cuando nosotros le permitimos que Él esté en nuestro corazón y sea quien guíe nuestra vida. El Padre nos
nos ayuda y nos guarda. Pero cuando ando, como nos dicen, cuando andamos como una cabra suelta, pues ya sabemos en dónde vamos a terminar, ¿cierto? Dice, seguimos la palabra, dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. Yahweh ha prometido no solo limitar nuestra tentación, sino también provee una salida en la tentación. El Padre no nos obliga a usar la salida. Se nos puede presentar la situación y el Padre, por cuestión de segundos, nos da la salida. Pero es el libre albedrío y la determinación que tengo yo. Si sigo por el pecado o me alejo de esto que me va a alejar del Padre. Por eso es el libre albedrío que el Padre entrega, ¿cierto? Es poder nosotros, ¿qué? Determinarnos cuál camino vamos a tomar. Por eso a muchos se les habla de la palabra, a muchos se les ha instruido de la escritura, y cada quien es libre de tomar el camino que quiera coger. El seguir al Padre no es una obligación, por eso el Padre determinó qué camino vamos a coger, y si lo hacemos, seguirlo al Padre, lo hacemos desde corazón. El enemigo siempre está atento para colocar tentación en nuestra vida. Siempre utiliza, ¿qué? Nuestro pasado, nuestra debilidad. Entonces, por ejemplo, si a mí me gustaban las mujeres, o me gustaba el cigarrillo, me gustaba cualquier cosa, y en este momento digo que soy restaurado, pero yo me alejo del Padre, amo al Padre a mi manera, y se me representan estas cosas de mi vieja naturaleza, ¿será que digo yo, nadie me está viendo, nadie va a saber nada? Pues mañana llego otra vez allá como si nada. Como lo hacen muchos hoy en día. Como lo hablamos al principio, muchos se congregan, muchos alaban al Padre, muchos alzan sus manos, otros lloran, como dice nuestro pastor, otros se revuelcan como cucaracha en el suelo, ¿entiende? Tú los ves cada 8 días y entre semana fornican, adulteran, roban, fuman, hacen de todo. Y el domingo, a lavar conciencia. Y eso es lo que el Padre no quiere con nosotros. Entonces, ¿el enemigo qué usa? Nuestro pasado, para que nosotros en verdad caigamos. Pero cuando estamos nosotros con el Padre nos muestra el camino y la salida. Y ahí es donde nosotros tenemos el discernimiento y salimos de la tentación. Pero eso va en cada uno de nosotros, cuando tenemos una relación con el Padre. Dice en el 14, en 1 Corintios seguimos, 1 Corintios 10, versículo 14. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría, dice. Pablo se está refiriendo específicamente a la idolatría en los templos paganos, de lo que estaba pasando en los Corintios, en donde hacían allá que presentaban sacrificios, ¿cierto? Presentaban sacrificios a esta diosa y al último hacían esos banquetes con la misma carne sacrificada, y después de los banquetes ya sabemos lo que venía. Venía abominación, porque ahí estaban las sacerdotisas, había prostitución, había muchas cosas que se manejaban en estos templos. Por eso era que los corintios no querían salir allá, muchos, porque se sentían cómodos con lo que estaban haciendo. Pero sabemos de que eso no le gusta al Padre. Dice, aunque los cristianos corintios podrían tener la libertad de comprar la carne, ¿cierto?, en la carnicería del templo pagano y prepararla en sus propios hogares, ellos deberían, ¿qué? Hacerlo y huir de lo que se estaba presentando y hacían en aquellos lugares. Pero, ¿ellos lo hacían? No. Por eso fue el llamado de atención y el precedente que les colocaba el Padre a través de la vida de Pablo a ellos, para que se alejaran de todas estas cosas. Lo colocamos en nuestra vida. Sabemos de que nos estamos congregando, sabemos de que el Padre quiere un pueblo, ¿qué? Santo, ¿cierto? Apartado. Y en veces permitimos en el contorno de nuestra vida que vuelvan las amistades, e incluso en veces nuestra propia familia, son tropiezos para alejarnos del Padre, porque nos conllevan ¿a qué?
no que van a celebrar el Día de las Brujas, no que vaya con el niño y si quiere vístalo para que le puedan dar unos dulces, que no sé qué. ¿A quién cree que nosotros estamos agradando? ¿A qué Dios le estamos presentando a nuestros hijos? O en la Navidad, ¿cierto? Fiestas paganas, por ejemplo, por aquí en estos lugares, aún en el campo, hacen bazares, que la Virgen del Carmen, que la Virgen yo no sé de qué, hacen bazares y abren con una misa. Y en la tarde usted puede ver todo el mundo borracho, todo el mundo vuelto nada, los niños por ahí sueltos, unos niños con 14, 10 años ya tomando, otros con menos edad borrachos. Entonces, el Padre nos está diciendo, aléjense de la idolatría, aléjense de todas estas costumbres, de todas estas cosas. Nos lo está hablando a nosotros también. No solamente era para los corintios, sino también para nosotros. Porque si colocamos la diferencia, ¿cuál es? Es la misma. Porque pecado es pecado delante del Padre. Dice, del 15 al 22, seguimos, del 15 al 22. La razón, lo que entra en el templo pagano no es tan inocente como parece ser. Como a sensatos os hablo, juzga vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Yeshua HaMashiach. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Yeshua, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Yahweh. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Es una pregunta lo último. ¿Acaso somos más fuertes que Él, cierto? Dice, como a sensatos os hablo, dice Pablo en esta porción de la palabra que acabamos de leer. Dice, Pablo confronta a los corintios si realmente son sensatos para considerar lo que él dice, viendo la posición en donde los corintios solo se enorgullecen en ¿qué? En su sabiduría, en su egoísmo, en lo que ellos creen tener la razón. La copa de bendición dice, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. La copa de bendición es el sacrificio de ¿quién? Del Mashiach y el camino para recibir la bendición del Padre. Pablo quería que entendieran que la comunión habla de ¿qué? De la unidad del pueblo hacia el Mashiach. Pero ellos ¿qué? Ellos no lo entendían en ese sentido, lo cual es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los banquetes en el templo que ofrecía en honor a ídolos hablaban de una unidad ¿con qué? Con demonios. Entonces ellos estaban ¿qué? Apartados del Padre. Pero ellos decían en su conocimiento o en su sabiduría de que ellos estaban tomando la copa del Padre. De que ellos iban a ¿qué? De que ellos estaban haciéndose partícipes, ¿cierto? Del pan y del vino, de lo que el Mashiach había hecho. El Mashiach, como lo dije ahorita, el Mashiach es el camino y es lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y cuando recibimos al Mashiach, nos desprendemos de todo pecado, nos desprendemos de toda costumbre, nos alejamos de todo aquello que nos aparta de la presencia de Dios. Ellos no habían entendido eso. Creían de que conocer la palabra, de que seguir lo que Pablo estaba haciendo, de decir la escritura, llevar el evangelio a cierto lugar, pero seguir haciendo lo que ellos estaban haciendo, iban a ser salvos. Pero así no era delante del Padre. Dice, lo cual, esto, cuando decíamos que lo cual era todo lo contrario, porque ellos estaban sentando ¿a qué? A ser partícipes de los banquetes que estaban
ofreciendo ¿qué? Era a demonios, como lo decía Pablo anteriormente en la porción de la palabra. ¿Será que nosotros estamos en la misma condición, siendo partícipes de fiestas paganas? Eso cada uno lo sabe, cada uno lo podemos saber en verdad que estamos haciendo delante del Eterno. Porque muchos pueden llegar acá cada 8 días. Y cada 8 días los vemos, pero nadie sabe qué hace cada quien, en dónde está, con quién comparte. Cada quien sabe lo que hace. Pero el Padre nos está enseñando de que debemos que ser apartados y ser un pueblo santo solamente para Él. La palabra partícipes dice, significa también recibió, sobrellevar, socorrer, también participar. Cuando dice comunión, en 1 Corintios 10:16, y dice partícipes, ¿cierto? Donde ellos eran, ¿qué? Estaban ahí, en esos lugares. Vamos a 1 Corintios 10:16. ¿Quién lo tiene? 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Yahshua. El pan que compartimos no es la comunión del cuerpo de Yeshua, ¿cierto? También en 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no es a Yahweh. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Entonces es muy diferente, ¿cierto? Es muy diferente a lo que los corintios estaban haciendo y lo que el Padre daba a entender a través de Pablo para que ellos se apartaran. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? A los demonios los sacrifican. Pablo ya ha reconocido, ¿cierto?, que un ídolo no es nada en este mundo, cosa que no lo habían hecho ¿quiénes? Los corintios. Solo existe un Dios, ¿cierto? Y es a quien debemos obedecer. Pablo da a entender diciendo que los ídolos son en realidad demonios. Lo dice de esta forma, pero no significa que lo sean porque si no tuvieran vida. Significa que a través de estas imágenes, ¿cierto?, hay demonios que pueden hacer milagros y por eso es que muchas personas los veneran. ¿Entiendes? Y estas son las armas que podemos ver que utiliza Satanás. Vemos que en cierta parte apareció una imagen y que esa imagen lloró y que le salió una lágrima y que esa lágrima levantó un cojo, que lo sanó. Pero sabemos de que el Padre dice que vendrán muchos en mi nombre y harán milagros, muchas cosas tendrán que pasar. Y por eso es que mucha gente se aparta, porque creen en imágenes, creen en ídolos y no creen en lo que el Padre ha venido enseñándonos por medio de la Escritura. Entonces es poder guardar. Dice, solo existe un Dios. Dice que los ídolos son, ¿qué? Realidad, demonios. Y son lo que utiliza Satanás para poder engañar al pueblo, engañar a la gente. Pablo quiere que entiendan que los espíritus demoníacos se aprovechan de la alabanza a ídolos para engañar y esclavizar a la gente con falsas doctrinas e idolatría. Y eso es lo que podemos ver, que es lo que se mueve en este tiempo. Imágenes, ¿cierto? Como pueden ser las imágenes, como puede ser aquellas cosas que veneran, y hay un santo que lo hacían en mi tierra, y es el San Gregorio, creo que le llaman. Y es un demonio en el cual la gente coloca a sus enfermos a disposición de él y los cura y que no sé qué y lo venera, pero sabemos de que eso no es gratis, ¿cierto? Más adelante vienen sus consecuencias. Y esto es lo que el Padre advierte a los corintios, y esto es la forma como lo está advirtiendo para nuestra vida. Porque es triste ver de que alguna persona vaya a hacer una obra de caridad y una vez la canonizan. Y es santa y se le arrodillan y le llevan de todo que porque es santa. Entonces, ¿por qué no canonizaron a Moisés, a Pablo, porque a Abraham, a Isaac, a Jacob? ¿Por qué no los canonizaron a todos ellos? Pero cualquiera por aquí hace cualquier cosa que no está ni en el espíritu ni nada, sino
quién sabe quién le sirve, y hace un milagro y una vez no, este es el santo y a ese empiezan a seguir. Y vuelve y se repite la historia como pasó en los Corintios, ¿no? Yo le sirvo a este y este le sirve a este y el Dios mío es aquel. Entonces el Padre no quería eso, no quiere eso de que haya idolatría en las personas o imagen ni nada de eso. Cuando Pablo habla, dice que a la mesa del Señor es la presencia del Padre en medio de su pueblo, la cual es lo contrario en sentarse a la mesa de los idólatras, donde se comparte lo que se sacrifica y lo que no es puro delante del Padre. Dice, los cristianos de los Corintios pensaban que mientras participaban en la mesa del Señor, estaban ¿qué? A salvo. Pablo le responde que están deshonrando la mesa del Padre cuando están, ¿cierto?, en comunión y participando ¿en qué? En actos de idolatría. Entonces los aparta todo ello. Vamos a ir a Mateo 6:24, donde dice la palabra: nadie puede servir a dos señores, pues menosprecia a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Era qué? ¿Era una idolatría o era lo que nos quiere enseñar al Padre? Los corintios estaban en esta posición. ¿Cuántos de nosotros estamos en esta también? ¿Cierto? Decimos amar a Dios cuando nos conviene. Decimos buscar al Padre cuando tenemos una necesidad. Entonces, no estamos amando a Dios de corazón, lo buscamos por conveniencia. Es muy diferente. Cuando tenemos una determinación, cuando en verdad amamos al Padre, lo amamos en las buenas, lo amamos en las malas. Pero muchos lo buscan cuando lo necesitan. Como lo ponen en un ejemplo, el ladrón y el asesino se persina y se pone, Padre, que me vaya bien. Y el ladrón iba a ir a matar a una persona, o va a ir a robar, a hacerle daño a alguien. ¿Entiendes? Y él cree en Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener una determinación. ¿A quién le vamos a servir? Tenemos que ser un pueblo, ¿con qué? Con identidad. No tenemos que tener doble personalidad. Tenemos que tener una identidad. Servirle solamente al Padre. La comunión inconsciente de algunos de los cristianos de Corinto con demonios, al participar en la cena de los templos paganos, provocará, ¿cierto? ¿Provocará qué? Hacerlo al Señor. Él tiene el derecho sobre nuestra adoración y tiene el derecho de qué? De ofenderse. Si le damos nuestra comunión a qué? A demonios, aquello que no tiene vida, aquello que no viene del Padre. Por eso el Padre se llena de celo. Y aún más cuando conocemos de la palabra, porque muchos están detrás viendo lo que estamos haciendo nosotros. Y eso es lo que hoy en día muchos no ven. Muchos pastores, líderes, muchos que dicen amar y seguir al Padre, hacer su voluntad, hacen cosas aberrantes y no miran el alma de aquellas personas nuevas que están llegando. Por eso es que le están matando la fe a muchos. Por eso es que ya mucha gente ya no cree, porque uno les va a hablar del Padre y lo primero que le dicen a uno, que otro ladrón más que se levantó. Otro mentiroso más que se levantó, porque ya están cansados de ver, de que han cogido la palabra ¿para qué? Para beneficio propio. Y sus actos, su testimonio, es todo lo contrario. ¿Entiende? Entonces es cuidarnos de todo aquello, que no nos pase lo que estaba pasando con los corintios, que no nos pase a nosotros de que en vez de edificar las almas, estamos siendo piedra de tropiezo para los que están llegando, que estamos matándole la fe a aquellos que en verdad quieren, ¿qué? Crecer. Un ejemplo simple y un ejemplo cuando dice el Padre que provocará hacerlo el Señor. Sabemos de que el Padre viene por un pueblo santo y somos nosotros ese pueblo, ¿cierto? Somos esa novia. Cuando lo colocamos literalmente, nosotros es como yo estar casado con mi esposa. 20 años, 15 años de matrimonio felices. Y resulta que de un momento a otro ella me ve con otra. ¿Cómo me iría a sentir ella? ¿Entiende? O viceversa, ¿cómo me iría a sentir yo? Se levanta el celo, ¿cierto? De esa persona. El Padre por eso se levanta el celo. Porque Él quiere un pueblo, quiere unas almas
solamente para Él, que lo honren, que lo amen a Él. Cuando dicen esta expresión de que somos más fuertes que Él, los cristianos, los corintios recalcaban su derecho a comer en el templo pagano, porque eran cristianos y eran fuertes, se creían fuertes, ¿por qué? Por lo que ellos eran en su humanidad, ¿cierto? No entendían lo que el Padre les quería decir a través del mensaje de Pablo, pero ellos decían, no, mi ego, mi arrogancia, de pronto mi intelecto, o lo que ellos tenían, porque sabemos de que ahí en los Corintios era un puerto en donde se movía mucho dinero, habían muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que se nos da nuestra voluntad? No obedecemos la palabra, ni mucho menos nos sujetamos a nuestros siervos, a nuestros cabezas espirituales. No lo queremos escuchar. Esto pasaba con ellos. Del 23 al 24 dice, estos versículos, del 23 al 24, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cuando dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene, Pablo quiere que los corintios entiendan que pueden comprar carne, ¿cierto? Y compartirla en sus casas, pero que no pueden hacer partícipes de lo que estaban haciendo en el templo, en los templos paganos. Que no preguntaran su procedencia, porque sabemos de que ahí la vendían la carne, ¿cierto? Que no preguntaran a su procedencia si de pronto eran de la que habían traído, de la que habían presentado como sacrificio, sino que la compraran, se la llevaran a sus casas, se apartaran de esa inmoralidad que hacían ahí, que no preguntaran para que ellos tuvieran su conciencia tranquila y limpia de lo que de pronto se iban a comer. ¿Por qué? Porque no era lo que ellos de pronto se iban a comer, la carne, que no que era presentada en sacrificio y ya venía contaminada, no. Eso no era lo que los iba a matar, sino espiritualmente de saber de que ya estaba presentada en sacrificio a ídolos paganos, yo sabiendo de que ya era algo que no estaba limpio delante del Padre, entonces yo sí lo como, aún sabiendo, yo lo iba a hacer. Entonces es como saber de que si hay algo acá y no hay nadie, yo me lo cojo porque no hay nadie, pero sé que me lo estoy robando porque de alguna persona tiene que ser. ¿Entiendes? Entonces yo soy consciente de que eso que hay ahí es de una persona, pues ahí lo dejo. El Padre quería que ellos tuvieran ese entendimiento de alejarse de aquellas cosas de lo que los conllevaba a pecar. Pero es una decisión que el Padre deja para cada uno de ellos. Y eso lo hablábamos ahorita, que era ¿qué? El libre albedrío. ¿Entiendes? El Padre ya había cumplido por medio de Pablo diciéndole y colocándole como precedente de lo que ellos tenían que hacer y no hacer. De que era que edificante y era lícito hacerlo o no era lícito hacerlo. Pero la determinación la tenía que tomar, eran los corintios. Es lo mismo lo que tenemos que hacer en nuestra vida. A mí me pueden hablar, me pueden llevar la palabra, mira, haga esto, mira esto, aléjase de esto. Pero si yo sé que lo que voy a hacer no va a edificar mi vida, sino que me va a alejar del Padre y me va a destruir, es mi decisión si yo lo hago y ir allá. Es mi determinación. Entonces, es como para cada uno de nosotros tomar como ese precedente de qué me edifica y qué no me edifica a mí. Y tomo la determinación a quién voy a seguir. No debemos pensar en nuestro propio bien, sino el de quién, en el de mi hermano, en el del otro. Los corintios pensaban egoístamente, no pensaban en el hermano, porque no había amor en su corazón. ¿Cómo estoy pensando yo en este tiempo? ¿Cómo estamos pensando nosotros? ¿Será que le estoy haciendo el bien o estoy pensando en edificar a mi hermano? ¿O solamente pienso en mí, me edifico en mí crezco yo y si él no quiere, pues él verá? O oro, busco e insisto, pago el precio. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo estamos actuando en este tiempo? Los corintios pensaban egoístamente. Nosotros, ¿cómo estamos pensando? Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante del Padre. Si salimos
de aquí pensando en lo que la escritura nos habló, o simplemente, dentro por aquí y salió por aquí. O sea, y sigo siendo el mismo. Es un llamado de atención y eso es un precedente que el Padre coloca. Pero como lo decía al principio y lo he recalcado varias veces, la decisión la tenemos cada uno, de seguirla o dejarla. Seguimos en el 1 Corintios 10, vamos del 25 al 30. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar, lo que veníamos hablando. Nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con gran agradecimiento practico, ¿por qué ha de ser censurado por aquello que doy gracias? Cuando dice, y vamos a desenglosar esta porción, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Es poder entender que no toda la carne que vendían allá en el templo era ¿qué? Presentada en sacrificio a ídolos, ¿cierto? Había carne que normal, la vendían, pero otra que sí la traían. Por eso le dice Pablo que no pregunten, cómprenla y no pregunten, ¿cierto? ¿De dónde es su procedencia? Pablo quería que entendieran que el comer la carne no era un problema, que ellos como creyentes no debían estar en la atmósfera espiritual de adoración de ídolos y mucho menos en ese lugar. O sea, no era la carne, sino era lo que se movía en ese templo y en donde ellos iban a compartir de aquellos banquetes que hacían. Pablo les quería decir era que se alejaran de esos lugares, ¿sí? Y es lo que coloca el Padre para nuestra vida. Sabemos de que, un ejemplo, aquí hay un punto que llaman que una guarapera, saber que nosotros leemos la escritura, evangelizamos y todo, y resultar el sábado ya bebiendo guarapo, ¿será que está bien delante del Padre? O a los que nosotros le estamos enseñando, ¿qué van a pensar? Entonces, por eso que nosotros tenemos que ser un pueblo diferente. No significa que seamos más que los demás, porque delante del Padre todos somos iguales. ¿Sí? La plata, ni los estudios, ni nada de eso nos hace más grande que el otro, ni más importante que el otro. El Padre ve el corazón de cada uno de nosotros. ¿Entiende? Entonces, ¿qué quería Pablo con los corintios y el Padre? Que ellos se alejaran de estos lugares. El Padre quiere que en nuestra vida se alejen de aquellos lugares que no edifican nuestra vida, sino nos conlleva a tentación, a tener pensamientos y a hacer de pronto cosas que no están bien delante del Padre. Dice, si algún incrédulo os invita de todo lo que se os ponga delante, comed. Pablo les dice, no entren en un debate con ellos acerca de la carne, si fue presentada en sacrificio o no, ¿cierto? Si no le dicen de dónde viene, comerla. Y no entra en debate con ellos. No hay ningún problema, porque sabemos que le estaba hablando era sobre el ámbito espiritual. Dice, mas si alguien os dijere esto, fuese sacrificado a ídolos, no lo comáis. Aquí nos advierte, ¿cierto? Aquí nos advierte. Por ejemplo, ahí le estaban advirtiendo de que ya estaba presentada a ídolos. Entonces, espiritualmente nosotros, o ellos, que en ese momento estaban hablando de ellos, espiritualmente ellos tenían que decir no. Pero en veces prefieren pasar la vergüenza y se la comían. No obedecían de lo que el Padre les quería enseñar. Entonces es por tener la conciencia limpia, ¿cierto? ¿La qué? La conciencia limpia y no conllevar
a que los que estaban viendo aquellas almas nuevas, de pronto hagan lo mismo que ellos estaban haciendo. Ya lo hacían era por testimonio, para edificación de ellos también. En Mateo 15:11 nos enseña algo muy importante en este tiempo a nosotros. Y dice la palabra, ¿la tienes, Mabel? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es lo que contamina al hombre, ¿cierto? Por eso lo que le decía Pablo, ¿cierto? No es la carne, ¿cierto? Le hablaba en el ámbito espiritual. En este tiempo para nosotros no es lo que comamos nosotros. Hay cosas que no debemos comer, no porque vamos a quedar malditos o no, lo hacemos es por salud, ¿cierto? Lo hacemos es por salud y hay ciertas comidas que no las comemos por salud, nos guardamos. Pero sí nos guardamos de lo que dice el Padre, de lo que sale de nuestros labios, de nuestra boca. Porque con nuestra boca bendecimos y maldecimos. Con nuestra boca edificamos, ¿cierto? O con nuestra boca nos condenamos. Por eso es el cuidado de hablar, el cuidado de cómo interpretar muchas cosas. ¿Entiende? Por eso nosotros tenemos, cuando dice el Padre que tenemos que ser santos, es en todas las áreas de nuestra vida. Y en una muy en especial también, es nuestra boca. Porque con nuestra boca podemos destruir una familia, matar a una persona. Podemos hacer muchas cosas por las cosas que hablamos. Podemos traer a maldición a toda nuestra generación por las cosas que soltamos, por lo que nosotros decimos. Y la palabra lo dice, no es lo que entra en la boca que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre, es lo que nos puede condenar. Y es el cuidado. Es como, es lo que hay para en este tiempo nosotros. Del 31 al 33, ya para ir finalizando, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo de todo para la gloria de Yahweh. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Yahweh, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, cuando dice la palabra hacerlo de todos para la gloria de Yahweh, es el propósito de nuestras vidas, ¿cierto? No es ver cuánto nos podemos alejar y seguir siendo cristianos. Es en vez de esto glorificar al Padre, ¿cierto? Como el Pablo quería que los corintios lo hicieran, que ellos pudieran agradar al Eterno en todo lo que estaban haciendo. Entonces, qué fácil es cuando nosotros nos determinamos, cuando nosotros queremos obedecer. Qué fácil es cuando nosotros decimos, Padre, aquí estoy, enséñame. Pero cuando hay orgullo y cuando no dejo que el Padre entre en nuestra vida, puedo hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero no va a glorificar al Padre. Pero si obedecemos y escuchamos, todo lo que nosotros hagamos le va a agradar al Padre. En la forma, todo lo que nosotros hagamos, para nuestro hermano, para nuestros hijos, para los que están alrededor de nosotros, todo va a ser para la honra y gloria de nuestro Señor. En Mateo 5:16 dice la palabra, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Nos habla de qué? De testimonio. Y esto era lo que quería el Padre con Corintios, guardar ese testimonio, de que brillaran, ¿cierto? Brillaran las cosas buenas que el Padre estaba enseñando a la vida de ellos, que venían de parte de Él, ¿cierto? Que las dejaran ver, para que otros quisieran, ¿qué? Alabar al Padre. Quisieran conocerlo, para que lo quisieran seguir. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban siendo piedra de tropiezo para aquellos que querían conocer al Eterno. Hoy en día podemos ver de que es lo que más común hay, de que están dando un mal testimonio y están matando la fe del pueblo. Las buenas obras es la obediencia y el testimonio, ¿cierto?
que ayuda a otros a que busquen el camino de salvación. En la forma que hablamos, en la forma que actuamos, el amor que brindamos, porque es el amor del Padre en Mashiach, en la forma como tratamos a las personas, sin interés, porque eso es algo muy importante, que en nuestra vida no tiene que haber el interés por hablar y por llevar la palabra. Muchos hablan, yo voy y llevo la palabra a tal parte, pero ¿cuánto me van a dar para poder ir allá? No, que en tal parte hay una persona para que oren por ella, yo voy, pero dígale cuánto tiene para poder ir. El Padre no nos llamó para eso, pero dice que las buenas obras las hacemos porque nos nacen de corazón, ¿cierto? Y es el testimonio que el Padre nos da. Él nunca cobró por un milagro, por sanar un paralítico, darle la vista a los que estaban ciegos, o cuando resucitó a aquellos que estaban muertos, nada. Él nunca pidió nada a cambio. Así debemos ser nosotros. Y esto es lo que va a hacer de que muchas almas que necesitan una voz de aliento quieran conocer al Padre, si lo hacemos de esta forma. Siempre sin buscar un beneficio propio nosotros. Dice, no seáis tropiezo, lo que venimos hablando. Dice, no seáis tropiezo. Dice, un tropiezo es una ocasión para llevar a alguien ¿a qué? Al pecado. Entonces, por ejemplo, viene una persona nuevita por acá y resulta que yo simplemente hablo de Dios, mas no lo conozco. Y llegó esa persona nueva con el anhelo de conocerlo, de poder dar su vida por él, y resulta que como yo solamente hablo del Padre y no tengo con quién dejar esa alma nueva, yo le digo, acompáñeme a tal lado. Y resulta que yo resulto por allá en un lugar que no es agradable al Padre. ¿Qué cree que va a poder pensar esa alma nueva? ¿Entiende? ¿Qué cree que va a pensar? Entonces yo soy piedra de tropiezo para esas personas. Por eso nosotros tenemos que tener una vida íntegra delante del Padre. Pablo está diciendo que ninguna de nuestras actitudes deberá llevar a pecar a otro. Que ni las costumbres judías sean impedimento para traer salvación al pueblo. El Padre ve es la intención de nuestro corazón y es la obediencia. La determinación de colocar la palabra en obra en nuestras vidas para agradar al Padre y para que muchos anhelen conocerlo también. En muchas partes aman al Padre y si no hacen ciertos ritos, costumbres, dicen que no aman al Eterno, que no son aptos y no pueden cumplir. Pero sabemos de que el Padre no se mueve en este tiempo por costumbres. Sabemos de que el Padre no se mueve en este tiempo por ritos ni sacrificios. El Padre ve el corazón y las intenciones de cada uno de nosotros. El deseo de Pablo, ¿cuál era? El deseo de Pablo era de que todos fueran salvos, porque era lo que había colocado el Padre en el corazón de él para que hablara a los corintios. Pero solamente quedaban que los corintios escucharan el mensaje que estaba entregando Pablo a la vida de ellos a través de los ejemplos del pueblo de Israel de lo que había pasado ¿en qué? En el desierto. Es un ejemplo y un precedente para nosotros también. Por eso, ya para finalizar, en Apocalipsis 21-27 nos dice la palabra: no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrá entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué dicen esa hermana, por favor? No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces es como para reflexionar de que por medio de costumbres, por medio de idolatría, por medio de engaños hacia la gente, no vamos a tener la salvación. Delante del Padre tenemos que ser transparentes e íntegros. Y muchos en este tiempo practican la mentira, el engaño, la idolatría, por un beneficio económico, por un beneficio propio. Y el Padre nos trajo a hacer su voluntad, no a que colocáramos su palabra de otra forma, la cual no es la correcta. Y esta era la palabra y este era el mensaje que traía para el día de hoy.
espero que cada uno de nosotros meditemos porque es un llamado de atención para nuestras vidas, de lo que pasó a nuestros antepasados, a nuestros padres en el desierto pueblo de Israel, de lo que el Padre colocó en la vida de Pablo para hablar a los Corintios. Y son dos preceptos, como lo da ahorita, son dos preceptos para la vida de nosotros, en donde no tenemos justificación de decir, nunca nos dijeron nada. Entonces, Shabbat Shalom esta tarde, que el Padre los bendiga.